Bienvenidos al canal La Poderosa Mente. El día de hoy vamos a sumergirnos en un pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 22 al 25. Una historia que nos habla del miedo, de la fe y de la verdadera identidad de Jesús. Hermanos, hermanas, esto es Palabra de Dios. Oremos un momento. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que ilumine nuestro entendimiento para poder recibir esta palabra no como si fuera palabra de hombres, sino como lo que es en verdad, tu palabra, que actúa en nosotros los que creemos. Amén. Bueno, entremos a analizar la primera parte de este relato. Fíjense cómo el escenario inicial es uno de calma, de obediencia, pero muy rápidamente se va a transformar en un caos total, en una prueba. Lo primero que hay que notar es que el viaje no comienza por una idea de los discípulos, no, comienza por una orden directa y muy clara de Jesús. Ellos estaban exactamente donde el Maestro les dijo que estuvieran, y estaban haciendo exactamente lo que Él les pidió. Podríamos decir que estaban en el centro mismo de la voluntad de Dios. Y aquí, justo aquí, encontramos la primera gran lección de este pasaje. Estar en la voluntad de Dios no nos da un pase libre de las tormentas de la vida. A veces, y esto es clave, a veces es precisamente ese camino de obediencia el que nos lleva derechito a la tempestad. La tormenta no era una señal de que se habían equivocado de camino, para nada. Era más bien el preludio de una revelación mucho más grande. Y en medio de todo este caos se nos presenta un contraste muy poderoso. Por un lado, Jesús duerme, y su sueño no es uno de indiferencia, para nada. Es un sueño de confianza absoluta en el poder y el cuidado del Padre. Y por el otro lado tenemos a los discípulos, muchos de ellos pescadores expertos, gente de mar, y sin embargo estaban aterrados. Toda su experiencia, toda su pericia humana había llegado a su límite, y la desesperación pues se apoderó de ellos. Esto nos lleva naturalmente al clímax de la historia. Vamos a ver la reacción de los discípulos ante la tormenta, y sobre todo, la respuesta contundente y soberana de Jesús. Ese clamor de los discípulos es un grito que nace del pánico puro. En ese momento las circunstancias, las olas gigantes, el viento, todo eso era mucho más real para ellos que la presencia del Creador del universo, que estaba allí mismo, durmiendo en su propia barca. El miedo simplemente eclipsó por completo su fe. Ahora, miren la respuesta de Jesús. No se pone a luchar contra la tormenta. No da una orden complicada ni hace un gran esfuerzo. Simplemente, dice el texto, reprendió al viento y a las olas. Les habla a los elementos de la creación como lo que es, su Señor, con una autoridad que es inherente, que es absoluta. El texto nos dice que se produjo una gran calma. La paz que vino después no fue una paz natural, no fue que el viento amainó poco a poco, no, fue una quietud sobrenatural. El cambio del caos más absoluto a la tranquilidad perfecta fue instantáneo, demostrando que el poder que acababa de intervenir, pues, no es de este mundo. Y una vez que calma la tormenta de afuera, Jesús se dirige a la tormenta de adentro, la que estaba en el corazón de sus discípulos. Y su pregunta es penetrante. No les pregunta por qué tenían miedo, eso sería lógico. Les pregunta, ¿dónde está su fe? La fe, esa confianza en quién es Él, debía haber sido el ancla de ellos en medio de esa tormenta. Es que tenemos que entender que este milagro no fue solamente una demostración de poder. Fue en realidad una revelación cuidadosamente orquestada, una revelación de la verdadera identidad de Jesús. Y esta es la pregunta central de todo el pasaje. Es la que lo cambia todo. Los discípulos pasan del miedo a la tormenta a un temor reverente hacia Jesús. De repente se dan cuenta de que en la barca con ellos no hay solo un gran maestro o un profeta. Hay alguien con una autoridad que le pertenece única y exclusivamente a Dios. Esta historia tan corta es una verdadera mina de verdades doctrinales. Primero, nos revela la soberanía absoluta de Cristo sobre toda la creación. Segundo, vemos su doble naturaleza en acción. El hombre, tan humano que duerme agotado, y al mismo tiempo el Dios todopoderoso que con una palabra silencia el mar. Nos enseña también que el propósito de nuestras pruebas muchas veces es prepararnos para ver la gloria de Dios de una manera completamente nueva. Y finalmente, nos muestra que la fe es la única respuesta lógica ante la presencia de Dios, sin importar qué tan feroces parezcan nuestras circunstancias. Entonces, ¿cómo podemos traducir esta historia a nuestras vidas? A nuestras propias tormentas personales, en la familia, en el trabajo. Bueno, el paralelo es bastante directo. Que uno sienta que Dios está en silencio o como dormido en medio de nuestras crisis no significa para nada que esté ausente.
Nuestra desesperación, al igual que la de los discípulos, debe llevarnos a clamar a Él, a buscarlo. Y la paz que tanto buscamos, esa no va a venir de un cambio en las circunstancias, sino de someternos a la autoridad y a la palabra de Cristo. La fe que Jesús estaba buscando en sus discípulos y la que busca hoy en nosotros es precisamente esta. Una confianza inquebrantable, no en lo que vemos o en lo que sentimos, sino en quién sabemos que es Él, el soberano Señor de todo. Y es fundamental recordar que este no es solo un relato histórico, es una promesa viviente. El mismo Cristo que reprendió al viento y a las olas es el que intercede por nosotros hoy y tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra para sostenernos en medio de nuestras propias tormentas. Y esta idea de la soberanía de Dios sobre la creación no es algo aislado, es un tema que recorre todas las Escrituras, como vemos por ejemplo en el Salmo 107. El Evangelio de Marcos también nos da un relato paralelo de este mismo milagro. Y esa promesa de una paz que no depende de las circunstancias la encontramos afirmada de forma maravillosa en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4. Y para ir terminando nuestro tiempo de hoy, queda esta pregunta para la reflexión personal. Cuando las olas de la adversidad se levantan en nuestra vida, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Nos enfocamos en el tamaño de la tormenta o recordamos el tamaño de nuestro Dios, que está con nosotros en la barca? Muchas gracias por acompañarnos en este estudio. Este espacio es posible gracias al valioso apoyo de Hecho en Casa 369, el mejor pan de Chile. Pueden seguirlos en Instagram escaneando el código que aparece ahora en pantalla. Que la paz de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones.